Última sesión que tenemos de la Escuela de Activismo. Como sabéis, estas sesiones públicas que estamos haciendo cada jueves, Greenpeace y Novact, parten del marco del curso Activismo con perspectiva ecofeminista dentro de la Escuela de Activismo, esta iniciativa de estas dos organizaciones. Y hoy tenemos la sesión final, tanto para el alumnado que está aquí apuntado, como para la gente que también se ha ido sumando a través del link público que hemos abierto en redes sociales. Como os decía Eva en el chat, es bueno que apaguéis micros y cámaras para que sí simplemente veáis a las personas que somos ponentes en el día de hoy. Y hay un cambio, y vamos a tener a Ceci, pero por un problema que ha tenido también derivado de su trabajo, tenemos con nosotros a Lluís Elías, que también es de Sira. Lluís, hola, buenas tardes, que te tenemos por ahí. Hola. Entonces, os recomendamos que para vernos tanto a Luis como a mí, pues pongáis la vista de hablante, que lo tenéis en la parte superior derecha del monitor, y así será más fácil que nos veáis a aquella persona que estemos hablando, ¿vale? Para haceros una pequeñita introducción de qué es Sira y de dónde viene Lluís, pues Sira es un área del Grupo de Acción Comunitaria, del GAC, que es una organización que se dedica desde hace 20 años a la promoción de la salud mental y la defensa de los derechos humanos desde un enfoque psicosocial, que ahora veremos todo esto que quiere decir. Sira además brinda desde esta perspectiva psicosocial, atención clínica multidisciplinar especializada a personas o grupos que se han visto afectadas de alguna manera directa o indirectamente por situaciones traumáticas, ya sean de pérdida, crisis, supervivencias de violencia política o catástrofes. En concreto, Lluís viene de Sira Barcelona, ¿vale? que lleva un añito, que se está desarrollando y se está organizando fuertemente en la ciudad. Entonces, gracias también por la sustitución así de improviso de Ceci. Y nada, yo lo que te quería comentar, Lluís, es para empezar así un poquito el diálogo y lanzarnos, es que en esta última semana de curso, sobre todo la gente que está siguiendo el curso en la Moodle con nosotras, con Greenpeace y Novact, hemos estado hablando de los impedimentos que tiene el activismo, ¿vale? ¿Qué obstáculos tiene el activismo? Ya sean obstáculos internos, es decir, del propio quehacer activista, del propio grupo, de la propia comunidad, de la propia acción incluso, así como impedimentos o obstáculos externos, que para nosotras principalmente era la represión política, pero no sé si igual lo ves así o no, ¿no? Porque yo creo que cuando alzamos la voz y nos erigimos como contrapoder, siempre tenemos, ¿no?, el status quo que se defiende, ¿no?, que no quiere perder esos pilares que mantienen el funcionamiento habitual de cómo funciona todo, ¿no? Y no quieren tocar por esta pérdida de poder que supondría, ¿no?, esto. Entonces atacan seguramente de alguna manera pues a defensoras de derechos humanos, activistas y así, que yo creo que esto ya te debe sonar, ¿no, Lluís? Sin embargo, me gustaría saber tú, tanto desde tu experiencia, porque además vienes desde una vertiente también de la comunicación con perspectiva psicosocial, lo cual es bastante interesante y creo que es un ámbito que en el curso no hemos tratado tanto, ¿no? Entonces también nos interesa. Pero ¿qué afectaciones detectas tú teniendo estas dos gafas, la comunicativa y la psicosocial, que sufren aquellas personas que están vinculadas a movimientos sociales, a organizaciones que defienden derechos humanos, que luchan contra injusticias? Vale, pues primero de todo, porque están preguntando por el chat también quién es el invitado, entonces soy yo, me presento, soy Lluís y formo parte, como ha dicho Thais, de Sira. Entonces, como primero agradecer también el espacio a Greenpeace y a Novact por invitarnos. Y bueno, como ha dicho bien, desde Sira somos como la parte clínica del GAC, la parte que trabaja más el tema de la salud mental dentro del propio grupo de acción comunitaria. Y bueno, sobre todo también desde Sira nos centramos con víctimas o supervivientes, defensoras de derechos humanos, maltratos, tortura, o sea, lo que vamos viendo es también, sobre todo en la parte más clínica, a lo que nos estamos dedicando últimamente son casos de malos tratos y tortura, tanto en países de origen o aquí, o en tránsito. Entonces trabajamos como mucho ahora la parte de emocional y física de los malos tratos o la tortura en actuaciones policiales o de Estado. Entonces, bueno, eso un poco para enmarcar un poco el trabajo que se está haciendo más desde Sira ahora. Desde las dimensiones psicosociales y desde la comunicación, bueno, antes hablábamos un poco con Thais y es como
dos mundos que hibridan en algún punto y que, bueno, que creemos que es como importante, ¿no? Transversalizar como esta dimensión psicosocial a muchos espacios y como comentábamos, pues la comunicación es una más de ellas, ¿no? Porque como grupo político, como movimiento social, es importante comunicar y es importante el qué comunicamos, pero también el cómo, ¿no? O sea, el estar ahí acompañando a unos sujetos políticos, estar acompañando a una agenda, pues es clave para entender también qué relación de poder tenemos con nuestro tema, con nuestros objetivos. Entonces, bueno, yo creo que es como interesante también verlo desde ahí, verlo desde este prisma psicosocial que entiende y que engloba todas las dimensiones, ¿no? Y si le aplicamos este prisma, cuando le aplicamos este prisma a movimientos y organizaciones, ¿en qué crees que nos deberíamos fijar más? Sobre todo para que la gente entienda también qué es este prisma psicosocial, qué significa, a qué viene a atacar, porque entiendo que entonces hay algunos objetivos, o sea, algunos obstáculos, algunas afectaciones que tiene el activismo de per se que hace necesario y obligatorio que esta perspectiva psicosocial se aplique, ¿no? De alguna manera, porque si no, qué errores, ¿no? Cometemos. Además, esto de lo psicosocial no es, evidentemente es muy antiguo, se habla desde hace mucho tiempo, pero creo que es desde hace poco hasta ahora que se está aplicando mucho más, ¿no? Y que se habla mucho más de cómo aplicar esta perspectiva psicosocial, incluso en la comunicación y la ciencia política, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Cómo lo entenderías tú? Y cómo se aplica a las problemáticas que el activismo tiene de per se, ¿no? Pues yo creo que lo peculiar, ¿no? de la dimensión psicosocial o de la parte más psicosocial es de entender el problema con su causa, ¿no? Es como no desvincularlo, el problema o la afectación desde su causa, o sea, es englobarla en un contexto social y político que está alterando y está afectando, o sea, no es... como somos seres interdependientes, no somos ajenos a nuestro contexto, no somos ajenos a lo que nos rodea, entonces como mirar esta dimensión psicosocial nos está haciendo enmarcar la situación en un contexto específico, ¿no? Entonces la parte psicosocial tiene como la dimensión personal, pero también tiene como la dimensión familiar, comunitaria y social. No es ir a abordar, ¿no? O sea, es como intentar despatologizar todo el campo de la salud mental, digamos, de la psicoterapia clínica o de lo que sería la psicología más hegemónica. Entonces, bueno, es como intentar ver qué está rodeando para entendernos también a nosotros, ¿no? No desvincular el contexto político y social de lo demás. Claro, entonces entiendo, Luis, que cuando nos acercamos, por ejemplo, a problemáticas que el alumnado, por ejemplo, de la Escuela de Activismo ha visto en alguno de los módulos, pero hay algunas problemáticas como el estrés, el desgaste por empatía, los miedos, las culpas, la propia represión política. Entiendo que si le aplicamos esta perspectiva psicosocial, el entender todo ello lo vemos desde diferentes lugares, ¿no? O sea, vamos a la raíz, ¿no? No es cosa nuestra simplemente que nos esté pasando así, sino que tenemos que entender todo el contexto que nos rodea, todo lo que estamos también batallando y todo el poder que estamos yendo en contra para entender por qué estamos de esta manera, ¿no? Porque tenemos este desgaste, porque tenemos este estrés, porque tenemos esta culpa, ¿no? Que no sea tanto la persona como eje del problema, sino entender todo el contexto. Es algo así. Claro, y además también nos facilita no solo entender o intentar ver, ¿no? Lo que comentabas de duelos, culpas y estrés, sino en otros ejes de actuación, ¿no? Como asegurarnos y apoyar el entorno, acompañar a la familia, ¿no? Que son como grupos de apoyo muy esenciales para las personas afectadas o defensoras de derechos humanos. Entonces entender que no solo tienes que abordar a la persona en sí, sino como a toda la parte relacional, que es como imprescindible para luego poder sostener el resto del trabajo. Esto me parece muy interesante, esto que apuntas, Luis, porque yo creo que desde los feminismos se ha traído mucho todo esto a los movimientos sociales, de alguna manera. Creo que el tema antirrepresivo, años anteriores, muchos años atrás, se llevaba mucho desde la personalización de la persona que había sido represaliada o que sufría algún tipo de represión política, por centrarnos ahora en este tipo de violencia más de violencia política. Pero creo que incluso hay muchas autoras, ¿no?, que hablan de cómo el poder punitivo y el poder patriarcal se unen
y así mantienen también el orden social y que por tanto el cuerpo de las mujeres es sin duda el que más sabe de opresiones y de cómo resistirlas, ¿no? Porque lo ha sufrido desde siempre. Y creo que los feminismos y que las mujeres en los movimientos sociales sí que han puesto mucho el ojo en esto que decías ahora, ¿no? Que me parece muy interesante, es decir, cuidado en estar simplemente personalizando en una persona que ha sufrido la represión y no tener en cuenta el entorno, es decir, no tener en cuenta el grupo, cómo se ve afectado por ello, no tener en cuenta también las redes de familiares que se pueden entretejer a raíz de esto, tanto la familia de la persona represaliada como otras familias que pueden estar vinculadas, incluso también cómo afecta al propio movimiento social, como la represión también, porque la represión tenemos claro que sobre todo busca disuadir y busca separar, ¿no?, al grupo, busca individualizar las cosas, ¿no? Entonces busca que el tejido se rompa, ¿no? Entonces me parece muy importante esto porque, y el recalcar o lanzarles esta cuña a las compañeras feministas para decirles qué bien nos ha hecho también que ellas, estando ahí y poniendo el ojo en cómo el poder punitivo y el poder patriarcal se unen, han conseguido también que estas resistencias queden, ¿no? Y que muchos movimientos sociales hablen ahora también incluso Claro. de lo psicosocial, ¿no? Y luego también hay otra cuestión que creo que es interesante abordar, ¿no? Que es como en el tema de los cuidados, que sobre todo también lo aborda como el marco teórico que os da el curso, que es los ecofeminismos, ¿no? De qué es quién cuida y cómo se cuida, ¿no? Quién ha estado cuidando, quién ha desempeñado el rol tradicional de cuidar y cómo se traslada esto a los grupos y a los movimientos sociales. Que al final como, perdón, que he perdido el audio, el vídeo. Vale, pues lo que comentaba, que un poco también ver y analizar, ¿no?, cómo se está cuidando y quién está desempeñando estos roles, porque tradicionalmente, ¿no?, que los feminismos también nos han enseñado que suelen ser las mujeres. Entonces, buscar aquí, ¿no?, y empezar a corresponsabilizar en grupos y movimientos sociales para que estas tareas al final sean de todas, ¿no? O sea, correspondan al grupo. No solo el poner las emociones, o bueno, no solo poner el cuerpo, sino también el poner las emociones, el gestionar y el estar pendiente. Pero y esto de poner las emociones, Luis, porque me interesaba mucho esta parte que nos decías de la comunicación con perspectiva psicosocial, ¿vale? Incluso la incidencia política con perspectiva psicosocial, ¿no? Me decías antes, cuando hemos tenido también una previa, antes de vernos aquí en el diálogo más público. Y me interesa, ¿no? Porque a veces tengo la sensación de cuando hablamos de estrategias antirrepresivas o de estrategias de cuidados en el grupo para evitar el estrés, el burnout, el desgaste, etcétera, lo trabajamos desde un lugar muy, muy íntimo, ¿no? Muy del grupo, trabajándose a sí mismo e incluso atendiendo a los diferentes roles y liderazgos que hay en el grupo, la gestión de conflictos interna, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando queremos pasar a la acción y denunciar, ¿no?, algunas actuaciones o hacer una campaña? ¿También lo emocional está ahí o no? ¿O es cierto que se tiene que dar en lo íntimo? No, claro, lo emocional siempre está, ¿no? O sea, como que partimos que lo emocional no lo puedes esconder, siempre está ahí. Está bien conectarlo, también es verdad que como grupo hay que saber trabajarlo, porque al final, ¿no?, como que cada uno lo está viviendo de una forma, cada uno lo está viviendo de una forma, entonces también como que el interés común también predomina, pero no puedes obviar, ¿no?, que es lo que te viene a reivindicar, ¿no?, como una parte más psicosocial, que lo emocional siempre será un factor a tener en cuenta. Y eso en cualquier ámbito, pero en la comunicación también, como hemos hablado previamente, sobre todo cuando tienes un grupo o tienes una agenda que comunicar, es importante saber que todo el mundo está de acuerdo, que todo el mundo quiere exponerse, ¿no? Porque al final a nivel mediático hay una exposición y esa exposición genera unos impactos. Entonces, esos impactos para esas personas tienen una repercusión. Quiere decir que al final hay personas que se están jugando la vida en materia de derechos humanos, ¿no?, o lideresas ambientales, que, por poner un ejemplo, que al final hablar o no, o exponer o no, va a depender de muchísimo, o sea, de ellas, de sus familias, de sus entornos, de sus conflictos, y bueno, es como importante tenerlo en cuenta y más, como abriendo el espectro a más cosas, pero como que al final lo emocional nunca te va a dejar de acompañar, siempre va a ser como parte de la historia de la persona. ¿Y qué experiencias has tenido tú? O sea, ¿qué retos has encontrado monitorizando este tipo de prácticas? Es decir, ¿tienes alguna práctica de defensoras de derechos en la que has visto que lo psicosocial ayuda también a crear este tipo de campañas o esta comunicación hacia afuera de la lucha? ¿No? ¿Te has encontrado con ello en algún momento de tu experiencia que nos puedas compartir de alguna manera?
Pues yo, al margen de Sira, hace un par de años, estaba en Bilbao cursando unos estudios y junto a compañeras de otros lugares, de Colombia, Ecuador, pues decidimos lanzar como la campaña Tras las Flores, que intenta visibilizar un poco la denuncia, o sea, denunciar un poco todas las explotaciones laborales que hay tras la industria de la transnacional de la floricultura. Entonces, bueno, ahí fue como un ejercicio también curioso porque nos colocábamos desde diferentes lugares en el mismo equipo, entonces sí que había que hablarlo todo, sobre todo porque teníamos un grupo de comunicación y otro que era más de contenido o más de una línea política, entonces, bueno, siempre surgen debates y siempre hay que tener en cuenta que el grupo esté preparado para lanzarlo. Entonces sí que es importante, como comentas. Sí, me estabas recordando con esto algunos casos que desde Novact hemos acompañado, sobre todo con el tema que también comentábamos antes de lo que es un litigio estratégico, ¿no? De casos de vulneraciones de derechos que los conviertes en algo mediático para que esto pueda generar un cambio legislativo más importante o es un hecho, un incidente que se acaba siendo el símbolo de lo que será el cambio, ¿no? Entonces, recuerdo algunos casos, sobre todo con la lucha de las balas de goma, del uso de las balas de goma en Cataluña, ¿vale? Y recuerdo algunos de los casos en los que, claro, la persona afectada que ha recibido el primer impacto de la bala de goma en el ojo, al principio no quiere exponerse a los medios de comunicación, no quiere salir en televisión, porque está todavía asumiendo que no tiene un ojo, ¿no? Y que eso se lo ha hecho la policía, que supuestamente es el cuerpo de seguridad, que es quien le tendría que proteger, no haberle sacado un ojo, ¿no? Y la importancia en este caso fue el trabajo psicosocial que se hizo con esta persona, el acompañamiento que tanto psicólogos y psicólogas le hicieron, también su grupo de apoyo, familiares, como decías antes, y su movimiento social detrás, ¿no? Que le apoyó mucho para decirle, hey, es que lo que tú puedes conseguir es muy importante, ¿no? Y sobre todo si lo dices y dices cómo fue la situación, que quieres luchar, que no estabas haciendo nada malo, porque siempre tenemos esta tendencia cuando a alguien le afecta la represión, tenemos esta tendencia de decir algo habrá hecho, ¿no? Para que la policía de repente le detenga, le identifique arbitrariamente, le pegue con un bastón policial o en este caso le saque un ojo, ¿no? Entonces recuerdo mucho el trabajo, primero, para que estuviera contento consigo mismo, ¿no? Con su imagen de puedes salir en prensa, puedes salir en vídeos, puedes denunciar esto y no hay ningún problema, ¿no? Y todo el acompañamiento psicosocial y de calma que hay que tener también para equilibrar, ¿no? Y equilibrar, y yo creo que en este último módulo del curso lo veíamos mucho con el tema de pasar a la acción pero sin dejar a nadie atrás, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos avanzando en nuestra lucha por los derechos humanos y vamos generando mensajes y vamos generando agenda pública sin la necesidad de que haya nadie que nos dejamos atrás, ya no solo por la toma de decisiones del proceso, sino también por la gente que queremos, como tú decías, poner en primera línea, ¿no? Esta gente que ponemos en primera línea de cara a los medios o que son ejemplo de una lucha que queremos hacer, como el compañero que perdió el ojo, tienen que tener un acompañamiento emocional detrás. No podemos creernos que todas somos superheroínas o superhéroes, ¿no? Y que lo vamos a aguantar todo. Sobre todo porque a veces el exponerte a medios de comunicación y a la política, los políticos y políticas en muchos momentos cuando estás batallándoles leyes pueden ser bastante duros, creo que implica que sea obligatorio, ¿no? El que este tema emocional esté ahí, ¿no? Y estemos sosteniéndonos las unas a las otras, ¿no? Yo creo que esto es bastante interesante y creo que va bastante en la línea de lo que estabas ahora comentando, ¿no? Sí, he ido recogiendo algunas cosas que ibas comentando y cuando hablabas de litigios estratégicos, que es una herramienta, bueno, estrategia en sí importante dentro de la denuncia, ¿no? Y la incidencia política, que va ligada siempre a una estrategia luego psicosocial y otra jurídica. Quiere decir que al final estas tres patas siempre imbrincan porque si no, no pueden paralelamente, si van solas, será muy difícil llegar hasta ciertos objetivos. Pero también es verdad que luego está, ¿no? Hay siempre el debate, porque al final el caso es de la persona. O sea, por mucho que seamos el grupo de apoyo o el grupo político que acompañemos, siempre vamos a llegar hasta donde quiera llegar la persona. Y eso también es un debate y es como unos puntos que tenemos que tener en cuenta, porque quizá llegamos a la mitad del proceso y la persona quiere echarse atrás. Pues ahí vamos a tener que estar para intentar apoyarla también en su decisión, porque al final, aunque vaya a crear, ¿no? O nos parezca que va a crear un precedente o unos cambios, al final siempre hay que recordar, ¿no? Como que el caso siempre será de la persona, aunque lo colectivicemos. Y luego también, ligado un poco a los litigios estratégicos,
Otro que se me viene a la cabeza, bueno, se me viene a la mente sobre todo por la dureza y por la bueno, por la, no sé la palabra, por ser reciente, un caso reciente, es el de Tarajal. Digamos que al final también la decisión o la sentencia creará o asentará unos consensos, digamos. O sea, que al final la represión no solo será contra las personas afectadas, sino que será contra el resto de la sociedad, que vamos a entender que hay una impunidad y hay unas estructuras que se están cubriendo todo el rato, entonces van a sentar también ya un miedo o una desmovilización en la gente, ¿no? Por eso esa mirada psicosocial del entorno también es muy importante para ver cómo opera en distintos segmentos de la población, digamos. De hecho, Luis, con esto que comentabas, muy interesante, ¿no? El cómo la represión o los cambios legislativos también acaban afectándonos a toda la sociedad, ¿no? Y nos generan este cambio también de realidad, de ver la cosmovisión que tenemos creada sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Es decir, el mundo, los derechos humanos, la ley, la justicia, la policía, ¿no? Cuando empieza a cambiarte esta realidad y ves que a veces no es todo tan bonito como parece, ¿no? Y es la policía, como decía yo antes, la que te saca el ojo o la que puede disparar hacia el mar para evitar que entren los migrantes a la frontera española, ¿no? Te cambia toda la perspectiva y toda la cosmovisión, ¿no? Y esto me parece interesante y me conectaba con una experiencia que hemos tenido las compañeras de Novact dentro de la plataforma Defender a quien defiende durante este estado de alarma, porque hemos estado haciendo un servicio de primer acompañamiento legal a personas que recibían sanciones administrativas desproporcionadas o arbitrarias, ¿vale? Porque, como sabéis, se utilizó la ley Mordaza durante todo el tiempo que estuvimos en estado de alarma. Y fue muy curioso y suerte que este trabajo lo hacíamos con algunas compañeras que tienen esta perspectiva psicosocial que comentas, Luis, porque claro, algunas de los mails que nos llegaban o de las llamadas que hacíamos, más que preguntas a nivel legal, lo que nos expresaban más era: yo no soy una mala ciudadana, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me hacen esto a mí? ¿O por qué me hablan así? No, era muy un primer acompañamiento psicosocial casi, de a esta persona decirle: tranquila, no es que tú hayas hecho nada malo, no es que seas mala persona, no tengas miedo a salir a la calle por si viene la policía, ¿no? Entonces, esto entiendo que sí que es un trabajo psicosocial, casi 100%, y que a veces incluso abogados, abogadas o personas que estamos detrás del teléfono, que igual ni siquiera somos abogadas, ¿no? Pero que tenemos que atender estos casos, es bueno que tengamos esta perspectiva de cuidados, ¿no? Sí, y también enlazando un poco a lo que comentabas, ¿no? De los casos de gente que bueno, que de repente, ¿no? Su paradigma se rompe o no te viene con la preocupación de si somos malos o no malas ciudadanas. En muchos casos siempre hay un proceso de criminalización o de deshumanización antes, que veremos que también es muy importante a nivel mediático y político, que no se genera de un día para otro, que hay una estrategia o que hay, ¿no? Como un goteo constante de este proceso criminalizatorio de deshumanización que estará pensado y estará articulado, no es banal ni no es casual. Entonces nos pasa con lo del Tarajal, volviendo un poco al tema, y nos pasa en las fronteras, nos pasa como en muchos puntos donde hemos llegado a un proceso, ¿no? O sea, hemos llegado como a asimilar ciertas acciones o ciertas, sí, digamos, acciones que al final son del todo inhumanas y que deberían movilizar, que deberían crear ¿no? como una resistencia por parte, sobre todo, de ciertos actores o cierta parte de la sociedad y al final han conseguido apagarlo, ¿no? O sea, han conseguido que al final siempre estemos ahí con el miedo, ¿no? Como que el miedo es algo que también hay que trabajar, porque es real. Total, el miedo de hecho fue algo que Sira en los campamentos que hicimos en la Escuela de Activismo el año pasado, que tuvimos la suerte de poder hacer campamentos presenciales, fue algo que trabajamos allá presencialmente, ¿no? La gestión del miedo y el cómo actuar incluso en momentos en el que puede que estemos aterradas, porque es que la situación y el contexto así nos lo marca, pero qué estrategias podemos tener para ello. Y con esto de la deshumanización, que creo que es muy importante lo que decías, que a veces los discursos políticos van muy encaminados hacia ello, ¿no? Creo que así es como incluso hicieron también, bueno, nos aprobaron la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? La Ley Mordaza en 2015. Llevamos, y ahora me has hecho recordar muchos discursos políticos, incluso policiales, que iban a hablar de ratas, ¿no? Que se escondían debajo de pupitres de universidades, o sea, deshumanizar mucho a las personas que están detrás de los movimientos sociales para generar todo este ambiente de vamos a aceptar conjuntamente que tenemos un problema de seguridad y que este problema de seguridad son los movimientos sociales
y así podemos hacer una ley a medida, ¿no? Para represaliarlos mejor, ¿no? Y como esto también, bueno, claro, va generando este miedo y esta desmovilización. Pero yo no sé si tú, Lluís, con las experiencias que tienes, ¿tendrías algunas pautas que dijeras, pues mira, creo que tendríais que tener en cuenta esto, ¿no? A la hora de pasar a acción, a la hora de hacer comunicación o incluso desde la perspectiva psicosocial, ¿no? Algunas cosas que digas, no tendríamos que perder la vista de estos puntos a la hora de enfrentarnos al contexto que nos enfrentamos si queremos defender derechos y no ser naif, que la realidad es la que hay, ¿no? Entonces, ¿crees que hay algunas? Entiendo que no hay recetas mágicas, que esto les decía a las compañeras de la semana pasada también con el tema de los cuidados, ¿vale? Pero sí que creo que ya nos apuntabas algunas cosas con el tema de la comunicación y el litigio estratégico, pero no sé si hay alguna cosa más que tengamos que tener en cuenta a la hora de aplicar esta perspectiva psicosocial a todo lo que hacemos. Bueno, un poco en relación, es como muy difícil, respondiendo a esta pregunta, es como muy difícil determinar, ¿no? qué acciones, ¿no? Como un ABC de la campaña antirrepresiva, aunque hay, ¿no? O sea, tú tienes unos puntos, tienes unos pasos a seguir. Quiere decir que tampoco es que vayas a publicar una rueda de prensa o vayas a acompañar a alguien sin saber a dónde estás yendo. Quiere decir que al final tienes los escenarios planteados, que es muy importante, sobre todo la parte de prevención, ¿no? O sea, no solo la parte de impactos y de consecuencias, sino de prevención y de escenarios. Entonces, un poco pautar en función del contexto, prever un poco lo que puede pasar. Y volviendo un poco a un momento solo atrás, al momento de criminalización, también lo estamos viendo ahora muy claro, sobre todo en Cataluña, también en el Estado español, supongo, es con el tema de la vivienda. O sea, ahora mismo el tema de la vivienda, de repente hay una campaña muy fuerte mediática de la ocupación, digamos, ¿no? O sea, de repente todo el mundo, todas las casas están ocupadas y ves tendencias. Entonces, si vas a prever, tú luego puedes responder con más facilidad. Y lo bueno, ¿no? Sobre todo en el tema de la vivienda, es que hay grupos organizados de base muy potentes, tanto a nivel de Estado español como a nivel de Cataluña, y es verdad que si sigues estas tendencias vas a ver que luego van a salir por algún lado. Quiere decir que hay acciones que no son casuales tampoco por su parte. Entonces, bueno, lo que pasa es que tú estás jugando con una maquinaria, con un engranaje del Estado, ¿no? De la violencia política, que al final es un David contra Goliat, digámoslo así un poco, porque ellos al final manejan desde los medios, desde sus gabinetes de prensa, no es tan fácil orquestar como una respuesta, aunque tú tienes... Y se está haciendo también en muchos casos bien, que también hay que decirlo, porque el reivindicar lo que se hace bien también creo que es una parte de afirmarnos y de no estar siempre, ¿no? En el desgaste, como comentabas, algo que también es de la parte psicosocial, o en esta sensación de impotencia todo el rato constante, que es muy común en los movimientos o en círculos políticos, que al final ves que no vas. Entonces, bueno, como afirmar pequeñas victorias también te va a suponer, o celebrar pequeñas victorias, siempre con los pies en el suelo, pero te puede ayudar a seguir en camino. Y marcarte también unos objetivos como en corto, medio y largo plazo e ir haciendo. No siempre apuntar o señalar a lo macro, sino que intentar seguir como un recorrido. En esta parte de la prevención, la celebración nos encanta, nos parece que es verdad que es necesario, que a veces no celebramos suficiente, ¿no? Las pequeñas victorias y en el mundo en el que vivimos hay que hacerlo, porque pequeñas victorias que los movimientos sociales consigan son victorias para todas al final, ¿no? Y esto hay que celebrarlo más. Respecto a la prevención, me gustaría apuntar también, porque como lo que decías, ¿no? De ahora que has nombrado al movimiento por la vivienda, que nosotros ya desde hace tiempo estamos diciendo, cuidado, que a partir de este año el movimiento por la vivienda será uno de los más represaliados, porque está suponiendo un contrapoder muy fuerte, y no solo a los poderes políticos, sino a grandes empresas, ¿vale? A grandes fondos de inversión que están viendo que su acción se está viendo limitada por movimientos sociales de base, como decías anteriormente, y creo que hay un punto importante, ¿no? Si hablamos de defensores y defensoras de derechos humanos, como estos movimientos sociales por la vivienda, que lo son, es el tema de la difamación, ¿no? Ahora, cuando estabas hablando de cómo los medios de comunicación y los políticos pueden actuar, ¿no? y afectarnos, yo creo que el tema de estar preparadas, como decías ahora, de prevenir qué cosas sobre nosotras pueden decir y cómo pueden difamar nuestra acción, ¿no? Y ahora que decías, pues el tema de la ocupación, ¿no? Pues los ocupas buenos, los ocupas malos, ¿no? O lo malo que es la ocupación. Claro, es que la ocupación trae el narcopiso, o la ocupación, evidentemente, siempre gente que no quiere hacer nada con su vida, que...
Bueno, creo que esto, hace unos años la plataforma de afectados por la hipoteca consiguió cambiar un poco esta visión y ahora estamos volviendo un poco hacia atrás, están consiguiendo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos previniendo también que estos discursos que difaman nuestra imagen y que como activistas nos van a afectar, ¿sabes? O sea, y ahora teniendo también en cuenta que aquí vamos de la mano de Greenpeace, también que cuántas difamaciones se habrán dicho también sobre los ecologistas, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que estar preparadas también para estos discursos? ¿Cómo el grupo también nos puede ayudar a decir, bueno, ¿qué dirán de nosotras? Preparémonos para todo lo malo que van a decir y para que esto que dirán de nosotras no nos afecte en exceso y que podamos tener contraargumentos, ¿no? Esto también yo creo que es una parte de cuidados importante, aunque nos parezca que es comunicación, pero creo que también es prevenir, ¿no? No Y sé el cómo lo ves filtrar, tú. ¿no? Un poco el filtrar, que también es algo que han traído también recientemente a los movimientos políticos el feminismo, yo creo, sobre todo cuando lo veíamos cuando la CUP entró en el Parlamento, ¿no? O sea, al final había ataques constantes al físico de las mujeres, a la estética de las mujeres, y creo que es súper importante el ejercicio que hicieron, ¿no? De, bueno, pues por aquí no, y luego ya filtramos si es... Es decir, que al final también es un poco ver qué quieres escuchar y qué no. Tienes que estar siempre, ¿no? Entendiendo la panorámica de la realidad, pero no es sano estar 24/7 en el Twitter recibiendo odio o en otros canales de información, porque al final es una batalla que no puedes estar, o sea, no puedes estar en todas, ¿no? Porque tiene un desgaste emocional muy fuerte el estar ahí rebatiendo sobre tu persona, excusándote. Quiere decir que al final tiene que haber un equilibrio entre lo personal y lo colectivo. Quiere decir que al final también cuidarse es estar desconectando en ciertos espacios que quieres y que no quieres escuchar. Pero bueno, y luego hacer como ¿no? un bloque con el grupo y una estrategia común de, bueno, pues aquí nos pronunciamos así. Que al final seguir como unas estrategias conjuntas también. Pero bueno, tener mucho en cuenta eso. Que bien esto de desconectar, Luis, porque en algunas semanas había salido el sentimiento de culpa cuando desconectas, ¿no? Y cuando pides que necesitas no estar pendiente de lo que está pasando, no estar pendiente de la actualidad, no saber qué están diciendo de tu movimiento social en Twitter o ni siquiera estar participando tan activamente de la toma de decisiones de tu colectivo, ¿no? Y cómo nos genera a la gente que somos ahí activistas un sentimiento de culpa de no puede ser, tengo que estar, ¿no? ¿Esto es algo que también desde la perspectiva psicosocial se puede trabajar de alguna manera o no? ¿O es algo Sí, más? Dime. o sea, al final la culpa también siempre se puede trabajar, ¿no? O sea, al Claro. final la culpa cuando la pasas a responsabilidad, porque al final la culpa es como, tiene un componente que al final tiene que ser un proceso expiador, quiere decir que al final es un componente que arrastramos de las raíces religiosas, quiere decir, cristianas, ¿no? Al final la culpa solo la expiamos, en cambio si lo trasladamos a la responsabilidad la acatamos, es decir, que al final es un poco intentar trasladar, que hay gente que no, que hay gente que le sirve pensar en la culpa y luego expiar. Quiere decir que al final también las estrategias dependerán mucho de la persona. Pero bueno, respondiendo más en concreto a la parte de culpa por desconectar, no. Quiere decir que al final los límites son sanos y al final hay que ponerlos. Siendo consciente que el trabajo de grupo es eso, ¿no? O sea, tiene que ser prioritario. Es decir, que al final, bueno, tienes tus límites personales y tienes los límites de grupo, pero tampoco te vas a desconectar y dejar colgado al grupo y luego que sea tu trabajo, que no estás haciendo, una carga de responsabilidad para el resto. Simplemente equilibrar. Pero todo el mundo tiene derecho a desconectar, hay mil formas de militar, hay mil formas de participar. De hecho, no siempre la hipermilitación, no sé cómo decirlo, la hiperrepresentación en los espacios militantes o sociales son buenos. Es decir, al final también son reproducciones sociales y son formas de relacionarse, a veces endogámicas, ¿no? De cómo nos movemos en ciertos espacios con cierta gente. Pero bueno, siempre, ¿no? O sea, tiene que haber el equilibrio y tampoco mirar mal al que no está en estos espacios o no está militando porque las casuísticas o las formas son de muchas, o sea, ¿no? Al final los contextos de cada una son distintos. Entonces, bueno, intentar encontrar ahí los espacios, intentar hacer estos nexos, que creo que la red es lo importante, que cada una desde su espacio, desde su cotidianidad, porque mucha lucha se hace desde la cotidianidad, porque mucha gente, ¿no? También mujeres, si le vamos a buscar la perspectiva de género, no podrán conciliar para estar en estos espacios, pues es como muy importante el tenerlo en cuenta todo. Pero bueno, el desconectar no sea una No sensación sé, de culpa además permanente, culpabilizado. Claro. que sí que nos pasa, pero...
¿Y crees que todo esto que estamos hablando, porque claro, creo que hay también una tendencia a la profesionalización, ¿no? De según qué temas y pensaba si en realidad cada una de nosotras o incluso los movimientos sociales no tenemos ya algunas prácticas de superación de estas violencias, pero que no las detectamos en el momento, pero ya están, ¿no? Que no hace falta a lo mejor a veces que tengamos a un psicólogo o una psicóloga que nos esté acompañando a nivel grupo para tener estas cosas en cuenta, o no tenemos que ser grandes expertas de la psicología para tener todo esto que estamos hablando en cuenta, ¿no? O sea, que yo creo que igual todas las violencias que nos atraviesan, ya sea la patriarcal, ya sea la racista, la capacitista, o incluso esta que has dicho, ¿no? De la hipermilitancia, que parece que si no, no somos importantes, que para mí es un tipo de violencia que todavía no se ha hablado mucho, pero ahí está. Eh, ¿Crees que tenemos más capacidades de las que pensamos o no? ¿O es real que Claro. necesitamos psicología pura y dura para entenderlo? Bueno, un poco lo que viene, ¿no? El marco del GAG, desde el marco teórico del GAG y también de SIRA, es sobre todo también despatologizar todo el tema de la salud mental, como he comentado antes. Entonces, no siempre necesitamos un psicólogo o una psicóloga para todo. Es decir, que al final la salud mental es un tema que siempre está, siempre nos rodea, pero de distintas formas. Entonces, la psicología social intenta despatologizar todo lo que es la parte más clínica, que hay gente que la necesitará, habrá grupos que la necesitarán, que por eso también nosotras desde SIRA brindamos como este apoyo clínico, es decir, que no es que estemos en contra de la parte clínica, simplemente que entendemos que hay muchas formas, ¿no? De abordar la salud mental, de abordar este ámbito más psicosocial. Es decir, al final hablar, lo que estamos haciendo, desahogarnos, es terapia, que al final también puede ser terapéutico, puede ser reparador. Hay muchas cosas que se pueden usar y que ya se usan y de hace muchos años también. Quiero decir que al final no lo inventamos todo. Quiero decir que al final hay muchas cosas que ya están ahí, pero bueno, yo respondí, que me lo he apuntado, eso concretamente no creo que tenga que haber una figura siempre de psicólogo a psicólogo en cada espacio, que al final, pero bueno, que si es necesario en ese caso, pues no. Como que al final lo psicosocial tiene distintos niveles, entonces el tercer nivel, digamos así como más profundo, es derivarlo a la psicoterapia. Entonces, lo previo es hablar, o sea, lo previo es encontrarme, es escuchar, ¿no? Sobre todo escuchar, una escucha activa y empática, ¿no? O sea, estar ahí es como lo primordial. Y con eso a veces resolvemos como el 80% de muchos casos, ¿no? En ese momento saber cómo estar y saber cómo escuchar es como importante. Sí, qué cosas más básicas nos estás diciendo, pero qué importantes, ¿no? La escucha activa y la empatía, ¿sabes? O sea, que dices, claro, esto lo tenemos todo el mundo, pero ¿cómo se nos olvida, ¿no? Sobre todo cuando pasamos a la acción o cuando estamos en la dinámica esta de, tenemos una campaña, tenemos cosas que hacer y esto lo dejamos de lado porque Pero, ni estamos en escucha activa ni sabemos empatizar con lo que le pase a la persona que tenemos al lado, ¿no? Y cuánto se podría solucionar si simplemente activamos estas dos cositas y estas dos pistas que ya nos has dado, ¿no? O sea, al que gracias. final hay prácticas nuestras, ¿no? En estos grupos que son contraproducentes y que van a todo lo contrario. Entonces ya no solo estás no escuchando, sino que tienes que parchear o tienes que solucionar luego los malestares o toda la conflictividad que ha surgido de estas prisas, de estas tensiones, bueno, que en sí el conflicto no es malo, pero hay que saber abordarlo, ¿no? Quiere decir que al final los conflictos están, pero es cómo escalan y cómo los abordas en el cómo va a evolucionar. Total, Luis. No sé si quieres que, como veamos, pero si quieres podemos dar entrada a algunas preguntas del chat, porque tenemos a Serlinda, la compañera también de Novact, creo que monitorizando un poco todas las preguntas que van saliendo. Sí. Entonces, si quieres, le damos ahora y que nos lancen algunas preguntas. ¿Te parece, Luis? Vale, yo solo tenía apuntado ya Dale, lo dale. de que habíamos, no, comentado, ¿no? Un poco también para acabar ya, nada, 2 minutillos, de acabar Perfecto. con el tema, también para enmarcarlo como desde el ecosocialismo, como que habíamos comentado en las representaciones mediáticas y en las narrativas, como que también es importante ver cómo se nos presentan los futuros, los próximos escenarios, sobre todo si son distópicos, ¿no? Que a veces estamos viendo algunas series o algunas películas distópicas que pensamos, oh, que lejos de la realidad están. Y si te das cuenta, hay muchas cosas que vienen sucediendo, pues están sucediendo. Entonces, como que estas narrativas o estas representaciones mediáticas con tanta distancia de la realidad generada, ficcionada, te hacen también desmovilizar o pensar, bueno, cuando llegue eso ya nos posicionaremos, ¿no? Siempre piensas, jo, yo estaría en el grupo de esos que están todo el día actuando y luego piensas, bueno, pero ¿en dónde estoy aquí? Y por eso quería, como te había comentado, recomendar también un poco esta serie que había salido, ¿no? Del colapso,
que lo podéis encontrar en Filmin, que bueno, son 7 capítulos muy cortos sobre los límites medioambientales del planeta y de cómo va a llegar el colapso. Entonces, para mí es importante, ha sido importante como esta serie ver que en los capítulos se da importancia a escenas muy cotidianas o esenciales o invisibles, normalmente cuando se nos presenta el colapso o cómo lo abordamos, ¿no? Como una cosa que va a ser inmediato, y aquí, bueno, te va tejiendo un poco el relato de quién se queda atrás, cómo se queda atrás, es decir, que al final además ha sido como interesante y por eso la quería traer un poco al grupo. Y yo creo que con eso ya está. Un poco también lo que Qué bien que hagas comentábamos, ¿no? recomendación. Sí, Que sí, el, sí, qué bien, sí, sí. que el Porque esto colapso no será inmediato, ¿no? O sea, bueno, como que comentan algunas autoras, como habíamos comentado, Yayo Herrero, que no, que en charlas, en libros te comentan que, bueno, que hay vidas ya colapsando, que entonces no hace falta abstraerte a un futuro, simplemente hay que ver cómo están colapsando, cómo van eh, llegando, ¿no? A eso. Entonces, bueno, un poco porque me pareció interesante la serie abordarla desde como el backstage o la parte de atrás del colapso, como la parte más cotidiana. Y ya, ahora sí, si queréis preguntas. qué bien, Luis, ¿no? Gracias por también recomendarnos ficción audiovisual para toda la gente del curso, porque creo que nos hemos centrado mucho en mucha teoría o documentos muy de Yayo Herrero, la hemos tenido en la bibliografía, pero no se nos había ocurrido el decir, ver esta serie, que pese a que es ficcionado, en muchos momentos puede ser muy real, y apliquémosle incluso esta perspectiva psicosocial y ecofeminista, ¿no? A la serie, a todos los personajes que nos brinda o a los diferentes capítulos, también cómo nos lo muestra, ¿no? Y el cómo podríamos incluso, hablábamos con algunas compañeras antes también de esta serie, de hecho, y el cómo también nos brinda la posibilidad de decir, oye, que el colapso puede ser diferente a lo que nos muestra la serie también, si queremos, ¿no? Si nos organizamos como grupo, si tenemos en cuenta también todo lo que estábamos hablando hoy o todo lo que hemos dado en este curso y en cursos que hemos hecho anteriores o muchos materiales que hemos ido compartiendo, el colapso puede ser diferente pese a la gravedad, porque será grave, pero podemos ir más allá de no solo que ser una mera competición en a ver quién sobrevive, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante desde esta perspectiva psicosocial también, ¿no? Y desde esta perspectiva del activismo desde este ecofeminismo, ¿no? Que lo queremos hacer diferente, que lo queremos hacer que no sea contraproducente, como decías antes, ¿no, Luis? Entonces, lo queremos transformador, ¿no? Por tanto, creo que esto nos puede animar bastante. Gracias por esa recomendación. ¿Le damos ya, si queréis, entrada a Ser Linda? Bueno, chicas, muy bien, muchísimas gracias. Os comento, una de las preguntas que estaba volcada en el chat la habéis respondido casi sin leerla. Nos comentaban si todo el mundo puede ofrecer este tipo de apoyo del que estabais hablando, y habéis ido respondiendo que casi con la receta de aprender la escucha activa, ¿no? Saber cómo escuchar y, por otro lado, tener claro y tener muy presente la empatía, podríamos abordar este tipo de situaciones psicosociales. Entonces, por ahí, como lo habéis contestado, más o menos entre los dos, pasaremos a otra pregunta, que más que una pregunta para mí es un melón. Cuando lo he leído ha sido como, uff. Miguel dice, a veces la persona que ha sido atacada no quiere acceder a espacios o mecanismos de reparación. Y esto puede hacer que esa impunidad, en este caso, de una persona o de lo que sea que ha agredido, quede pues totalmente impune. En estos supuestos, que seguramente mientras lo esté diciendo en alto, seguro que os vengan en la cabeza porque son súper cercanos, en estos supuestos se debe, como denuncia Miguel, es si se debe respetar siempre la decisión de la persona o si existe alguna alternativa para abordar esa negación a la reparación. Os paso la bola, no sé si Thais o Lluís. Lluís, me hacías así con la cabeza que sí, no sé si te atreves tú a dar Sí, abordar me he ido apuntado respuesta. cosillas, pero si no, si quiere empezar Thais, como quieras, ¿eh? No tengo problema. No, Si no, dale, ya Lluís, que dale. estoy, ¿sí? Pues, bueno, un poco desde mi opinión personal y trayectoria, ¿eh? Si la persona no quiere acceder, ¿no? Es como lo tiene muy claro, no quiere acceder a estas terapias de reparación porque hay que tener en cuenta que a veces hay procesos de reparación que pueden ser contraproducentes. No la reparación siempre está bien pensada, o no siempre la tenemos que entender como bien pensada, ¿no? Que al final la reparación en muchos casos puede ser incluso retraumatizante. Es decir, que al final puedes estar abriendo situaciones o emociones que ya tenías cerradas. Entonces, quiere decir que la reparación, si está bien hecha, tiene que ser como un proceso que ayude a sanar,
pero que quizá no lo es. Quiero decir que al final la persona no está preparada para volver a abrir el melón también emocional que le supone. Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay alternativas a la reparación individual, o sea, se pueden buscar como reparaciones simbólicas, reparaciones colectivas, reparaciones en cuanto a narrativas. No tiene por qué ser una reparación solamente y puramente de la persona que se ha visto afectada, que sí lo tiene muy claro y que no quiere entrar en ese proceso. Pues yo creo que sí que hay que respetarlo como grupo. Porque si forzarla podría ser contraproducente de esto, ¿no? Volver a abrir temas ya zanjados para ella, que cada uno vive la reparación o la sanación de una forma como muy distinta, no para todos. O sea, eso sí que no hay un patrón. Y al final cada una reparará como pueda o desde donde pueda. Pero bueno, eso. Sí, no tengo mucho más que añadir a lo que decía Lluís, porque lo ha explicado muy, muy bien, y simplemente esta frase que creo que liga mucho con lo que nos estaba diciendo de que la persona que ha sido agredida no quiera reparar o entrar en un proceso de reparación, no quiere decir que como lo colectivo no podamos trabajar en el tema que ha creado esta agresión, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Para no entrar en esta ni revictimización ni de volver a hacer que la persona pase por ciertos traumas si no está preparado o no quiere, ¿no? Entonces, que cuidado también con que a veces nuestros procesos colectivos vayan ligados de la persona nos tiene que hacer caminar por ellos, ¿no? Entonces, nada más. Y luego un poco, ¿no? O sea, en estas prácticas reparadoras o que pretenden ser reparadoras, echarle un ojo también a veces, ¿no? Porque eso, sobre todo también en protocolos feministas, ¿no? De agresiones se ha visto que también viene, ¿no? Hablando del movimiento feminista, que muchas veces son más simbólicas o superficiales, entonces tampoco están haciendo una reparación de la persona. Entonces, como que, bueno, que creo que está bien entender cómo no la justicia transicional y la parte reparadora en la persona, pero bueno, siempre estar pendiente de todo, ser críticos y críticas con todo. Perfecto, pues por parte del chat no hay ninguna pregunta más. Pues Lluís, si quieres yo sí que te voy a lanzar algunas cositas. Al menos te voy a lanzar el que nos digas un poquito más algunas herramientas en esto de la comunicación con perspectiva psicosocial, ¿vale? Que profundices un poquito más en ello. Y para último, y aunque voy a hacer un poco de trampa porque habitualmente no lo hemos hecho así, pero te voy a dejar un poquito más de tiempo, es que nos hagas un titular al respecto de esto de la perspectiva psicosocial, que nos des así un titular rápido y además, como eres de esta parte de la comunicación también, a ver cómo se te da. Entonces, querría entrar por eso, que hagamos un breve resumen de qué tenemos que tener en cuenta con esta visión psicosocial, que es como ponernos, nosotras hablamos mucho de las gafas verde y violetas, pues es como ponernos otras lentes por encima, ¿no? Que podemos subir y bajar, que es la de la perspectiva psicosocial, y que nos des últimas pautas así de resumen y este titular, si quieres, a ver cómo nos lo puedes lanzar. Vale, pues a ver si me acuerdo de todo lo que me acabas de lanzar, pero creo que la primera era pautas o estrategias, ¿no? Desde la comunicación psicosocial. Bueno, yo creo que como tal no es tanto que sea una comunicación psicosocial, o sea, son como la hibridación de dos áreas distintas, ¿no? Como las que luego hibridan, pero no hay en sí, por ahora, a no ser que nos empecemos a poner en ello, como un manual de comunicación psicosocial. Es más la mirada psicosocial que la integras a la parte comunicativa. Entonces, bueno, si quieres, sí que puedo contar como estrategias de comunicación política o incidencia social y política y cómo le añadimos luego esta mirada psicosocial. Pero bueno, con el colectivo, bueno, con otras compañeras que hemos estado un poco también hablando, ¿no? O a través de vuestros informes desde Novacto, de Iridia, ¿no? Que se habla también de esta parte comunicativa. Entendemos que hay como diferentes estrategias en función también de los tiempos. Entonces, entendemos que si es un corto plazo, tendremos que lanzar una campaña muy breve, muy rápidamente y entender por qué o en qué contexto, ¿no? En caso de una detención, en caso de un desahucio, ¿no? Se anuncia un desahucio, pues tienes que convocar a la gente o tienes que notificar o cubrir si se ha ejecutado o se ha paralizado. Entonces, bueno, pues siempre cuentas con ruedas de prensa, con comunicados, con medios afines, con distintos escenarios, ¿no? Un poco la comunicación de emergencia también es lo que plantea, de, bueno, pues tenemos un caso A, un caso B, un caso C, y entonces ya lo tenemos más o menos un poco preparado para, en función de lo que venga, estar ahí. Entonces, como en el corto plazo tampoco
puedes hacer mucho más, tienes que estar ahí esperando. Pero bueno, sobre todo contar con medios afines o gente afín dentro de los medios que luego harán este efecto dominó, ¿no? Y luego harán que se vaya reproduciendo, si ha trascendido la agenda pública para la opinión pública, que otros medios lo vayan recogiendo porque no quieren estar fuera de esto, ¿no? Entonces, un poco tener en cuenta. Y si aplicamos la mirada psicosocial, pues bueno, en caso de una detención o en caso de un maltrato, pues sobre todo preguntar primero a la persona, ver cómo está el caso jurídicamente antes de lanzarnos nosotras a publicar cualquier cosa, ¿no? Ver cómo está el entorno, ver si le puede o no afectar las noticias o la publicación que haremos. Entonces, un poco estar muy pendientes de ese caso en concreto. Y luego tenemos, yo diría, como que diferenciaría ya más al medio y largo plazo, como litigio estratégico, ya hemos hablado un poquito, que bueno, que en este caso ya cuenta con una rama psicosocial dentro de las áreas, ¿no?, del litigio. Y luego sería ya más una campaña de incidencia social y política a largo plazo, ¿no? Como puede ser la regularización, ya que está sonando mucho estos días, ¿no? El que no quede nadie atrás, que estábamos contando, pues bueno, pues a ver si es verdad o no, a ver quién está quedando atrás y a ver cómo nos lo están contando también, ¿no? O sea, de por qué. Porque en todo este proceso de deshumanización que venimos recogiendo hay unas leyes, como puede ser la ley de extranjería, que al final imbrincan y generan represión, ¿no? Como son las fronteras o como son esta jurisprudencia en personas. Y bueno, un poco eso, ¿no? O sea, al final es más estar por el grupo, estar por la persona, sin olvidar tus objetivos, pero añadir la parte psicosocial luego. Antes de que me lances el titular, Luis, y cortándote un poco, pero algo que has dicho muy importante que creo que quiero destacar, porque a veces parece que haya gente que trabajamos con los derechos humanos y que seamos abogadas. De hecho, a veces nos confunden. A mí algunos periodistas me han puesto como abogada, pese a que no lo soy, pero quería recalcar un poco la importancia también a la hora de prevenir el tema represivo o incluso algunas violencias que enfrentamos cuando somos activistas, la importancia de estar pendientes también de los cambios legislativos o de los procesos judiciales, ¿no? Porque lo has nombrado y creo que es muy importante, ¿no? Cuando tenemos a compañeras que están en un proceso judicial o con una sanción administrativa que tiene un procedimiento sancionador X, ¿no? Esto que nos puede sonar a chino, creo que como activistas es algo que nos tendría que empezar a sonar, ¿no? Un poco más, porque luego son herramientas con las que tendremos que trabajar no solo a nivel de acompañar a la persona que está represaliada o le ha pasado, sino a la hora de comunicar, como decías tú, ¿no? Tenemos que saber en qué momento está lo judicial para saber cuándo tenemos que comunicar o cuándo no. Y esto también es parte de los cuidados y de nuestro quehacer activista, ¿no? El tener esto en mente siempre. Y que puede dañar al final, ¿no?, como la estrategia y los objetivos de todo el grupo o de la persona en sí. Que al final comunicar fuera de tiempo o mal puede reventar un proceso judicial. Es como muy importante entender también el poder, aunque hablemos de resistencias o de contrapoderes, entender que también de vez en cuando puede explotar y ser viral o ser un altavoz y bueno, que hay un curro detrás muy potente que en muchos casos se utiliza, ¿no? Pero que hay que tener cuidado en cómo comunicamos, ¿no? Por eso como la perspectiva psicosocial en ello de que puede dañar, o sea, ¿no? Que al final puede reparar, pero también puede dañar. Total. Pues nada, Luis, lánzame el titular, va. Que te he dejado ya mucho tiempo para pensar, en realidad, aunque estabas hablando, pero lánzame un titular de cómo resumimos toda esta sesión. Mi mente no va tan rápida, o sea, al final yo estaba pensando, me va a dar ahora 2 segundos y me voy a pensar el titular, pero no, mi mente ha colapsado un poco, pero bueno, pues yo diría, ¿no?, como que al final la parte de la salud mental o la parte psicosocial viene para despatologizar todo un campo que también puede ser muy violento y muy represivo. O sea, no olvidemos que en centros de internamiento o en centros psiquiátricos también se maltrata e incluso se puede llegar a torturar, se ata. O sea, que hay prácticas aún represivas dentro del campo de la salud mental y que son muy dañinas, como la sobremedicalización. Es decir, que al final es un espacio también el psicosocial para politizar el campo de la salud mental, porque a veces nos pensamos que no, que es un espacio neutro, pero en verdad no, es un espacio muy politizado y que pertenece a unas instituciones, ¿no? Y también hay grandes como Frantz Fanon o muchos autores desde la psiquiatría que te vienen a hablar de la despatologización. Entonces, por un lado sería esto y luego el transversalizar esta mirada, como hemos venido haciendo con el feminismo, ¿no?, que hemos aprendido muchísimo y hemos cambiado muchísimo, ¿no?, estos años, con el ecologismo y con, pues un poco con la mirada psicosocial, no perderla.
Yo creo que es importante, porque a veces siempre lo posponemos, ¿no? O sea, para nosotros es como un cajón la parte de salud mental. Bueno, ya lo veremos, ya lo abordaremos. Bueno, estoy mal, pero puedo seguir. Bueno, pero hasta que petas. Y quizás ese desgaste o ese, ¿no? Ese colapso personal se puede haber abordado previamente o como grupo. Entonces, un poco eso. Y bueno, y que en estas miradas que hemos dicho, ¿no? Como que también la colonial y la material también son muy importantes, ¿no? Al final esta interseccionalidad nos viene a hablar de ello, al final tenerlo en cuenta. Pero bueno, que siempre acompañamos, ¿no? O sea, al final somos seres interdependientes, como también comenta Yayo Herrero, y no nacemos y crecemos y ya, sino que tenemos a alguien que nos ha acompañado durante todo este proceso. Entonces, nos han cuidado, pues toca dar un poco también. No nos podemos pensar que hemos venido aquí y hemos sido como setas, ¿no? Un poco como decía ella, sino que ha habido un proceso de crecimiento conjunto y ya, un poco esto. No sé si me he enrollado. No, que va, Luis, perfecto. Y de hecho, mira, recojo algunas de los inputs que se están dando por el chat, ¿no? Que dicen, pues qué gustazo escucharte, ¿no, Luis? Conectando todos los temas, ¿no? Fronteras, ley de extranjería, la represión, lo psicosocial, los cuidados. Así que solo me queda decirte que gracias, muchas gracias, porque además lo has hecho en un tiempo récord, sabiendo con lo de Cecilia y todo. Por tanto, yo creo que te lo agradecemos tanto Novact como Greenpeace, que es un placer haberte tenido en esta última sesión del curso. Gracias también a todas las personas que nos han ido siguiendo este 30 de julio de tanto calor, que también es parte de la resistencia activista, estar con este calor aguantando. Y nada, solo deciros que esto queda grabado, ¿vale? Que esta sesión está grabada, que las estamos compartiendo por el YouTube de Greenpeace y también en la web de la Escuela de Activismo. Por tanto, que cualquier cosa que queráis recuperar, que Luis ha comentado o que hemos tenido en este diálogo, lo podréis recuperar en aquel momento, porque ha nombrado también diferentes autores como Frantz Fanon y así, que está bien también que los tengáis en vuestra bibliografía, ¿no? Porque yo creo que son gente a la que leer y profundizar, ¿no? En todo lo que nos comentan. Así que, Luis, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras por la invitación y luego nada, comentar que bueno, que desde SIRA también estamos disponibles, ¿no? Para que se nos contacte en cualquier caso de represión, porque nuestro papel o rol, ¿no? Es como de hacer este acompañamiento psicojurídico en casos de violencia política, pues que si se necesita, pues que aquí estamos. Y nada, un placer a vosotras y muchas gracias por la invitación y por escucharnos un jueves por la tarde con todo el calor. Muchas gracias, Luis. De hecho, creo que Serlinda por el chat compartía antes la web de SIRA, así que ya también les compartiremos vuestro email directo para la gente también más de Barcelona. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias y un abrazo enorme a todas y sobre todo gracias por estar ahí todos los jueves, que con este ya acabamos nuestro curso de activismo con perspectiva ecofeminista. Muchas gracias. Chao, chao.